A la mañana siguiente, lo sucedido el día anterior era el tema de conversación entre las doncellas. El señor Clawitz había llevado en brazos a su esposa cuando ella tropezó, y lo más sorprendente aún era que había aceptado al cachorro callejero que su esposa encontró en el bosque. Esto causó gran asombro, pues se rumoreaba que él no soportaba a los perros, ya que ni siquiera tenía uno en casa. Además, se sabía que en su juventud había sido gravemente atacado por uno de ellos. Sin embargo, todos atribuyeron su cambio al profundo amor que sentía por su esposa. De hecho, algunos comentaron que muy pronto habría frutos de ese amor. Robis era consciente de los cotilleos y aún seguía asombrado por la actitud de su señor. No podía creer que ahora había un perro en la casa, y no cualquier perro, sino uno salvaje del bosque. Sabía que el motivo por el cual el señor Illis había recogido a su nieto de la casa Clawitz era porque éste había huido tras ser atacado de un perro, aunque el perro que había llegado a casa ahora era pequeño a comparación con los que lo atacaron aquella vez. Seguía siendo un perro. Decidió contarle a la señora sobre el asunto. Justo en ese momento, escuchó el llamado de la habitación de esta y pensó que era el momento oportuno para hablarlo. Sin embargo, quien lo llamaba era Bastian. Cuando Robbie se presentó, Bastian le pidió que llamara a su médico de cabecera, el Dr. Kramer. Preocupado, Robbie preguntó si tenía alguna dolencia, pero Bastian aclaró que no, sino que su fiebre no dejaba de subir, y dado que ella no podía salir, lo ideal era que el médico hiciera una visita a domicilio. Al escuchar que informaría de inmediato a Kramer, Bastian agregó que esperaba que su esposa jamás se enterara de su incidente con los perros salvajes. Robbie, aturdido, quiso hacer hincapié en la aversión de su señor hacia los perros, pero Bastian lo corrigió con calma. Afirmó que él no los odiaba, simplemente no le gustaban. Robbie solo asintió y aseguró de que los sirvientes guardarían silencio sobre el tema. La última vez que Bastian había estado vagando por el bosque de Arden, llovía intensamente. Era una noche oscura y tormentosa, y aquella sería la última vez que sus pasos recorrieran ese lugar. Deambulaba bajo la lluvia, descalzo y en pijama, completamente empapado. Lo último que recordaba era haberse acostado en cama, pero ahora estaba ahí, en medio del bosque. Entonces lo comprendió. Caminaba dormido. Había tenido indicios de su sonambulismo antes, pequeños episodios en los que vagaba por la casa como un fantasma. Sin embargo, los había ignorado, creyendo que no era nada grave. Pero esta vez había cruzado un límite peligroso. Sabía que sería difícil ocultarlo, así que desde entonces, cada noche ataba su muñeca a la cama antes de dormir. Se aseguraba de despertarse temprano para esconder la cuerda y mantener su debilidad en secreto. Aún después de mudarse con su abuelo, la familia Illis, los síntomas continuaron. Se sentía tan cómodo en su nuevo hogar que en un fin de semana se quedó dormido profundamente. Su abuelo, al entrar a su habitación para ver cómo estaba, lo encontró en el suelo. Bastian despertó sobresaltado por los gritos de preocupación del anciano. Este preguntó con urgencia quién le había hecho tal cosa, pero Bastian, con calma, contestó que había sido él mismo. Le explicó que se había atado para evitar caminar dormido. Al ver las marcas en su muñeca, su abuelo lloró y lo abrazó, lamentando su suerte en esa casa. Las heridas eran tan profundas, la piel estaba enrojecida y lastimada. Desde aquel día, su abuelo buscó por todo el imperio un tratamiento para su sonambulismo. La luz de la luna era lo único que iluminaba la habitación cuando Bastian despertó de aquel sueño. Se incorporó de inmediato y lo primero que hizo fue verificar la fiebre de Odette. Seguía alta. Según el Dr. Kramer, la fiebre y el dolor corporal eran consecuencia de haberse empapado bajo la lluvia torrencial. Los síntomas eran graves porque su cuerpo estaba demasiado debilitado. Podía entenderlo. Antes de casarse, Odette había vivido en condiciones precarias, atormentada y maltratada mientras se encargaba de aquella familia que solo representaba una carga para ella. Pero aún así, seguía tan delgada, frágil y pálida. ¿Por qué? Se suponía que su vida ahora era mucho más cómoda. Comía mejor y tenía mejores cuidados, en contraste con aquellos tiempos en los que apenas probaba bocado y vestía con harapos. ¿Era posible que estuviera tan enferma solo por un dolor muscular? ¿O acaso se trataba de algo más? Decidió que apenas amaneciera pediría otra consulta con Kramer. Necesitaba asegurarse de que no fuera nada grave. La visita de la comitiva de Belrop al almirantazgo fue una sorpresa inesperada. El príncipe heredero parecía ansioso por conocer a la persona que había escandalizado a su prometida.
Según él, había escuchado que aquel hombre se había casado con la prima de su futura esposa. Al hacer tal afirmación, el príncipe dedujo que el emperador debía tenerlo en alta estima, pues era bien sabido que la boda había sido organizada por la familia imperial. Le resultaba algo sorprendente que el emperador de Berg, un gobernante que valoraba la tradición, hubiera entregado a la hija de su preciada hermana a un oficial sin título nobiliario. Sin embargo, Bastian respondió con humildad. Explicó que el emperador le había hecho un gran regalo por haber sobresalido en su labor y que eso demostraba su sabiduría al gobernar en tiempos cambiantes. Además, expresó su gratitud, pues le habían concedido una esposa preciosa, lo que lo hacía sentir en deuda con la familia imperial. El príncipe, con una expresión sombría, lo acusó de ser demasiado devoto, pero Bastian no se inmutó. Con una sonrisa afirmó que su esposa no solo era hermosa, sino también sabia. Era el amor de su vida, única para él. Aquel comentario pareció convencer al príncipe, quien cambió de expresión y con interés anunció que esperaba conocerla. Después de todo, tras escuchar lo que Bastian decía de ella, su curiosidad había aumentado. Bastian respondió que planeaba llevarla a la ceremonia del Festival de Marina. Erich alcanzó a Bastian justo antes de que saliera del almirantazgo. Con tono directo le preguntó por qué el príncipe heredero de Berrop lo había convocado a solas. También quiso saber si había mencionado el escándalo de la princesa Isabel. Bastian, sin ganas de responder, guardó silencio. Erich, al notar su reticencia, decidió cambiar de tema. Le informó que su asignación al frente estaba programada para el próximo mes, probablemente la última semana, y que lo habían considerado apto para volver. Bastian lo miró con interés y le preguntó si estaba seguro. Erich le confirmó que lo había verificado personalmente. Luego, con curiosidad, le cuestionó si realmente pensaba ir, recordándole que los superiores preferían que trabajara desde la sede. Bastian no respondió. Erich insistió advirtiéndole que si no iba ese mes, podría quedarse hasta el próximo año. Quiso saber si pensaba posponer su partida. En lugar de responder, Bastian miró su reloj. Ya eran las 4, la hora en que Kramer debía llegar a la casa. Sin dar más explicaciones, se limitó a decir que tenía una cita y salió sin más. Erich, frustrado por la falta de respuesta, le lanzó una serie de improperios mientras lo veía alejarse. Cuando Bastian llegó a casa, Robis lo recibió con buenas noticias. Le informó que la señora había mejorado mucho y que el médico había confirmado que estaba en proceso de recuperación. Solo necesitaba descansar y alimentarse bien. Bastian asintió satisfecho por la respuesta. Sin embargo, Robis, con cierto nerviosismo, mencionó otro detalle. También había mejorado Margaret. Bastian fue extrañado. No recordaba a nadie con aquel nombre. Robis, al notar su confusión, aclaró que ese era el nombre que la señora le había dado al cachorro. Robis, temiendo que aquello lo disgustara, se apresuró a añadir que la doncella se encargaría de cuidarlo. Para su sorpresa, en lugar de molestarse, Bastian comenzó a reír. Robis lo observó incrédulo. Era la primera vez que veía a su señor reaccionar de esa manera, y más aún, le resultaba increíble que aceptara la presencia de un perro en casa. ¿Era posible que en verdad amara tanto a su esposa como para tolerar a su mascota, a pesar de su aversión por los perros? Tal vez sería hora de buscar una niñera. Desde que el duque Dicen despertó del trance inducido por la medicina administrada para el cuidador, la situación se volvió un verdadero martirio. El paciente no hacía más que proferir incoherencias y manifestar una actitud altanera, dando órdenes sin mostrar ningún agradecimiento. Los improperios que había lanzado el primer día aún resonaban en sus oídos. Culpaba a su hija de algo que no lograba entender y maldecía a su yerno, lo cual le resultaba incomprensible, ya que gracias a ambos disfrutaba de una lujosa habitación en un hospital privado. Sin embargo, percibía algo extraño. Aunque mostraba cierta pena, tenía complejo de víctima y culpaba a sus familiares. Curiosamente, durante toda su estancia en el hospital, solo había observado a 2 personas que alucinaban. De pronto, apareció la persona que había estado esperando, su hermana, Susan. Esa misma noche, Teodora recibió el informe de una de sus fieles ayudantes, Susan. Según la información, el duque murmuraba que su situación se debía a una conspiración orquestada por su hija y yerno. No obstante, Susan explicó que, según su hermana, podría tratarse simplemente de una alucinación provocada por los medicamentos y el trauma en la cabeza, lo que alteraría su percepción. Además que considerar que tras quedar incapacitado era posible que no estuviera en su sano juicio. Teodora reflexionó sobre el caso del duque, quien había sido prácticamente abandonado desde aquella caída que lo dejó en ese estado. Recordó que él se había opuesto firmemente al matrimonio de su hija,
formando parte de un complicado rompecabezas familiar. A pesar de ello, nada parecía fuera de lo común. Fue una suerte que la hermana de Susan trabajara en el hospital, pues tenía un método infalible para ganarse el corazón y la lealtad de la gente. Y esa era jamás escatimar recursos para ello. Le había prometido darle el doble de lo que Bastian le pagaba, a cambio de ser su informante. Theodora le avisó a Susan que avisara a su hermana para que estuviera atenta a cualquier movimiento sospechoso y le entregó una de sus joyas. Aunque Susan se mostró renuente a aceptarla al principio, Theodora insistió explicando que era un simple gesto de amistad, lo que finalmente hizo que la mujer aceptara con total gratitud. Aunque Theodora no podía tomarse en serio los delirios del duque, intuía en que esa situación podía representar una oportunidad para liberarse de ese despreciable hombre. Confiaba en su instinto, convencida de que había algo sospechoso en la esposa de Bastian. Por fin, en esa enorme mansión, Odette tenía un miembro de su propia familia, Margaret, la pequeña cachorra que había recogido del bosque. Se sentía profundamente agradecida con Bastian por permitirle traerla. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, un extraño recuerdo volvía a su mente. Bastian cuidándola mientras ella ardía en fiebre. Lo recordaba sentado junto a su cama, atento a su estado. ¿Acaso había estado realmente preocupado por ella? Tal vez solo era una ilusión causada por la fiebre. Sí, debía ser eso, una ilusión. Esa noche cenaría sola. Bastian asistiría a una fiesta de celebración y no regresaría temprano. El otoño había llegado y las hojas caían con el viento. Había transcurrido una estación completa desde su boda. Si todo seguía ese ritmo, el contrato pronto llegaría a su fin. Con esa certeza en mente, comenzó a planear su futuro. ¿Qué haría cuando todo terminara? Ella era la única responsable de su pequeña familia, Tila y Margaret. Mudarse a otro continente no parecía una mala idea. Quizá a un nuevo lugar donde nadie las conociera. Podría empezar una nueva vida. Estaba segura de que la compensación que recibiría de Bastian sería suficiente para comprar una pequeña casa. Pero, ¿cómo se mantendría después? ¿Debería dedicarse a la tutoría? Si tomaba ese camino, lo haría con determinación. Se prometió a sí misma recuperar sus habilidades de piano para lograrlo. Con esa decisión en mente, siguió escribiendo. Anotó cada idea, cada plan, cada posibilidad, palabra tras palabra. Diseñó el futuro que anhelaba. Por otro lado, Bastian salía de la fiesta de celebración de su empresa. El evento conmemoraba su gran victoria. Había obtenido el derecho a construir el ferrocarril que uniría el sur con el norte. Era un resultado previsto, pero su padre no aceptó la derrota con facilidad. Fuera de sí, comenzó a gritar amenazas en su contra sin la menor dignidad. Montó un escándalo vergonzoso. Bastian, a pesar de ser el centro de la celebración, decidió marcharse. En su camino, escuchó a un grupo de hombres hablar sobre lo perfecta que era la temporada para ir de casa. De repente, una imagen cruzó su mente. Odette, sola en aquel barrio miserable donde solía vivir, confiando solo en una pequeña daga desgastada como único método de defensa personal. Era increíble que hubiera logrado protegerse también. La ansiedad se instaló en su pecho con solo pensar en ella. Fue por esa razón que había decidido retirarse de la fiesta en primer lugar. Al llegar a casa, preguntó por Odette, pero no logró encontrarla. Se dirigió a su estudio a esperar, confiando en las palabras de Dora, quien había asegurado que debía estar ahí. Sin embargo, el tiempo pasó y Odette no apareció. Inquieto pensó que tal vez había salido a otro lugar, así que se dispuso a buscarla. Justo cuando iba a marcharse, un documento en su escritorio llamó su atención. El título decía Nuevo comienzo. Lo leyó el contenido. En él, Odette mencionaba la posibilidad de mudarse a otro continente o a la frontera. Estaba haciendo planes para su vida después del divorcio. Cuando su mirada cayó sobre la parte en la que hablaba de la pensión alimenticia y la compensación, no pudo evitar quedarse incrédulo. Odette creía que le daría una cantidad ridículamente baja, como si esperara lo mínimo de él. Pero lo que más le impactó no fue eso, sino la ausencia total de su nombre en esos planes. El único rastro de él en aquel escrito era la importancia de que pagara la compensación. Nada más. Su objetivo era claro: ganarse la vida como institutriz dando lecciones de piano. Para Odette, revivir su carrera como maestra era más digno que ser la señora Clausewitz. Estaba determinada en cuidar a su media hermana y del cachorro que había recogido.
Pero sobre todo, estaba claro que no tenía el menor apego en ese matrimonio. Bastien cerró el documento y, sin perder más tiempo, se dirigió al solario. El sonido del piano lo guió hasta ahí. Como lo sospechaba, Odette estaba tocando completamente absorta, se apoyó en el marco de la puerta, aplaudió suavemente para llamar su atención. Odette se sobresaltó al verlo, pero su expresión cambió en cuestión de segundos. Consciente de la presencia de los sirvientes, su rostro adoptó una serena calma. No podía culparla por ello. Después de todo, había sido él quien la había tratado siempre como una simple empleada. La observó con atención mientras interpretaba su papel de esposa perfecta, sonriendo con dulzura, como si realmente sintiera afecto por él. Con la misma sonrisa impecable, le pidió disculpas por no haberlo saludado antes y le solicitó que no la sorprendieran de esa manera. Bastien sintió un extraño desagrado. Odette cumplía todas sus órdenes con precisión, como siempre lo había hecho. Sin embargo, esa obediencia absoluta le resultaba irritante. ¿Por qué? La sonrisa que ella le ofrecía era una barrera. No era que hubiera abierto su corazón, solo había cambiado la manera de rechazarlo, y él lo entendía. La conclusión era clara. Odette era capaz de ser dulce sin entregar su corazón. No tenía sentido intentar ganarse a una mujer así. No necesitaba su amor. Lo único que deseaba era que permaneciera a su lado. Se acercó a ella con suavidad y tomó su rostro entre sus manos y la besó. No le importaba si solo eran dulces mentiras. Solo deseaba que hubiera una Odette en su vida, tanto hoy y como ayer. Lo que ella sintiera, pensara o deseara no tenía importancia. En ese matrimonio, él tenía el poder de decidir. Y tal como estaban las cosas en ese momento, todo estaba bien. Bastien le propuso a Odette salir y le pidió que se cambiara. No le dio más detalles, solo le indicó que usara ropa cómoda, similar a la que solía llevar para montar. A pesar de su expresión de desaprobación, Odette obedeció sin hacer preguntas. Bastien sonrió con satisfacción. Odette nunca lo decepcionaba. Sin embargo, antes de que pudiera salir, un pequeño ladrido interrumpió el momento. Margaret, la cachorra que Odette había recogido, apareció detrás de ella. Odette la presentó con naturalidad, proponiéndole que podía llamarla Meg. Él apenas le dedicó una mirada antes de responder con frialdad que la alejara. Sin decir más, se dio la vuelta y salió, dejando a Odette algo confundida. Ella pensó que irían a dar un paseo, o que montarían a caballo, pero su destino terminó siendo muy diferente. Bastien la llevó a un amplio campo de tiro al aire libre. Odette lo miró con incredulidad cuando le preguntó si alguna vez había disparado un arma. Negó con la cabeza y comentó que dudaba que eso le fuera útil algún día. Bastien solo respondió con una sonrisa y le dijo que estaba equivocada. Ella no entendía la necesidad de aprender a disparar, pero cuando le ordenó que se acercara, supo que no tenía sentido discutir y simplemente obedeció. Cuando estuvo junto a él, Bastien le entregó un rifle ligero. Le preguntó qué opinaba del peso. Odette respondió con honestidad. Bastien, con paciencia, comenzó a explicarle cómo funcionaba. Ella le pidió que repitiera las instrucciones y para su sorpresa lo hizo sin dudarlo. Odette nunca había visto a Bastien actuar con tanta calma y dedicación al enseñar algo. Su tono era sereno y detallado, explicando cada punto con precisión. Después de asegurarse que entendiera el mecanismo, anunció que era momento de pasar a la práctica. Le dijo que aprendería mejor con la experiencia y añadió que aquel rifle era mucho más confiable que la pequeña navaja que solía llevar consigo. Odette quedó perpleja. Bastien recordaba la daga. Cuando vivía en los barrios peligrosos, había tenido que protegerse con una simple navaja porque su padre, atrapado en el alcohol, no podía hacerlo. Aquella navaja no solo era un arma, sino un amuleto para que pudiera luchar y sobrevivir. Y la única persona que se había dado cuenta de eso era Bastien. Odette lo observó con atención mientras él apuntaba con el rifle. Su postura era impecable y se notaba la precisión en cada uno de sus movimientos. Cuando disparó, el proyectil dio en el blanco sin dificultad. Entonces le entregó el arma a ella y le indicó que era su turno. Odette lo miró con admiración y comentó que tenía mucha habilidad. Por un instante creyó ver una leve sonrisa en su rostro antes de que él comenzara a corregir su postura. Cuando la vio temblar ligeramente al sostener el rifle, se colocó detrás de ella y le ayudó a sujetarlo con firmeza. Le dio algunas últimas indicaciones y le recordó que nunca debía cerrar los ojos al disparar. Odette respiró hondo y jaló el gatillo, dando en el blanco.
La práctica continuó hasta el atardecer. A pesar del tiempo transcurrido, Bastien seguía corrigiendo su postura, dándole consejos. En un momento de pausa, Odette, movida por la curiosidad, le preguntó por qué había elegido la marina. Era meticuloso, tenía talento con las armas. ¿Había alguna razón especial detrás de su decisión? Para Bastien, la respuesta era simple. Su apellido había sido una etiqueta desde que nació. Ser el nieto de un chatarrero le cerraba las puertas, y el ejército aristocrático jamás habría aceptado un comandante sin título. Por eso, había elegido la marina. Era la única forma en la que podía avanzar sin quedar atrapado en prejuicios. Sin embargo, no le dijo nada de eso a Odette. En su lugar, con una sonrisa despreocupada, simplemente respondió que le gustaba el uniforme azul. Odette se sorprendió por la respuesta, pero tuvo que admitir que aquel color realmente le sentaba bien. Siguieron practicando un poco más y Odette empezó a notar mejoras en su puntería. Se sintió lo suficientemente confiada como para presumir ante Bastien, diciendo de que ya era bastante buena. Él se giró con una expresión burlona y le respondió que sí, que si era tan hábil tal vez debería enlistarse la marina. Con su puntería hasta podría manejar una flota naval. Odette rió entre la broma y negó. Finalmente, Bastien le tendió la mano y ella la tomó sin dudarlo. Juntos, cogidos de la mano, emprendieron el camino de regreso. Unos días después, en el vestidor de la boutique Sabine, María Gros se sorprendió en escuchar a su sobrina política, Odette, afirmar con entusiasmo que tenía un cachorro en la mansión. Prometió mostrarlo en otra ocasión, y su alegría era evidente, lo que llevó a María a suponer que Odette no tenía idea del incidente con los perros del bosque. Jamás habría imaginado que su sobrino Bastien llegara a ser tan generoso con su esposa. No solo le había permitido tener un cachorro, sino que esa misma mañana le había llamado temprano para solicitar una reserva en la boutique. Según explicó, necesitaba ropa de invierno para Odette con urgencia, en especial un abrigo cálido que la protegiera del frío. María seguía incrédula. ¿Realmente había sido Bastien quien hizo aquella petición? No podía evitar preguntarse en qué estaba planeando. Quizás su sobrina política, con esa belleza que parecía sacada de un cuento, había logrado lo imposible. Era ese tipo de mujer que podía cautivar a cualquiera con solo una mirada. Pero, ¿Bastien era uno de ellos? Si era así, él no se esforzaba en ocultarlo. O tal vez solo era parte de su estrategia. Mientras María trataba de comprender la situación, alguien más entró en la estancia. Al levantar la vista, vio a Sandrine Lavier. La mujer la saludó con cortesía, llamándola por su apellido de casada. Sin embargo, cuando se dirigió a Odette, lo hizo con una familiaridad innecesaria, usando solo su nombre. María observó la escena en silencio. Sabía que a Odette no le agradaba a Sandrine, y no la culpaba por ello. Con una sonrisa impecable, Sandrine comentó que era una agradable coincidencia encontrarse con Odette, pues tenía algo que decirle. Pero antes de que pudiera continuar, un empleado se acercó a María para informarle que la prueba de vestimenta estaba lista. María se disculpó por la interrupción, pero Sandrine, con su habitual insistencia disfrazada de amabilidad, propuso que ella acompañaría a Odette. Ya sentada y solas, Sandrine puntualizó que al parecer Bastien había ordenado ropa para invierno, pues había visto al personal manejando tela gruesa. Con una sonrisa cargada de insinuación, preguntó si estaba segura de que no habría ningún cambio en la talla de los vestidos. Con ironía, agregó que sería una pena que no pudiera usarlos a pesar de ser nuevos. Odette lo observó en silencio mientras Sandrine continuaba esparciendo su veneno. Luego, como si se tratara de un comentario casual, mencionó que pronto sería difícil conseguir una cita en la boutique, ya que esos beneficios dejarían de estar disponibles una vez que Bastien ya no estuviera. Odette frunció levemente el ceño y preguntó a qué se refería. Sandrine sonrió con satisfacción, disfrutando del momento antes de soltar de golpe. Le preguntó con fingida sorpresa si es que no lo sabía. Se alegraba de que la información que obtuvo de Lucas le fuera útil, pues aunque el destino de la misión aún no estaba del todo claro, algo era seguro. Bastien volvería pronto al frente. Hubo un tiempo en el que Sandrine deseó que él no fuera enviado nuevamente, pero eso había cambiado. Ahora estaba convencida de que el lugar más peligroso para Bastien no era la guerra, sino quedarse al lado de esa mujer. Con suficiencia afirmó que él partiría tan pronto como acabara el festival. Al ver la incredulidad en los ojos de Odette, ocultó su sonrisa
y con falsa amabilidad se disculpó. Luego, con ironía agregó que creyó que Bastian ya había hablado de eso con ella, tal como lo había hecho con ella misma. Agregó que era cruel que no le hubiera dado tiempo para prepararse mentalmente, pues cuando él regresara, el contrato habría terminado. Después de todos sus días interpretando el papel de amorosa esposa, ante todos estaba contados. Sandrine pudo ver la expresión de Odette, el efecto de sus palabras reflejado en su rostro. Al final, esa mujer no era más que un entretenimiento pasajero, algo que Bastian había disfrutado por un tiempo, pero que inevitablemente desecharía al llegar el momento. Aún así, no entendía por qué había sentido tanta ansiedad desde que la vio, pero ahora eso ya no importaba. Antes de marcharse, le aconsejó, con fingida gentileza, que escogiera los diseños más hermosos posibles, pues ese sería el último regalo de Bastian. Agregó que debía ser cuidadosa y terminar todo de la manera más impecable. Para Sandrine era una despedida, una que nunca imaginó que sería tan trivial. Bastian intentaba mirar a escondidas mientras Odette tocaba el piano a altas horas de la noche. No entendía nada sobre música, pero verla tocar le transmitía una sensación indescriptible, una de las mejores que había experimentado. Además, la imagen de Odette concentrada con sus delicados dedos deslizándose por las teclas lo embelesaba. Sin embargo, su plan de verla en secreto fue frustrado por la pequeña mascota de Odette, que con su repentina inquietud terminó delatándolo. Después de todo, se había dirigido ahí precisamente para verla tocar. Cuando Odette lo descubrió, le preguntó si no había recibido el mensaje que había pedido enviar a través del ama de llaves, indicándole que descansara primero. Bastian asintió y confirmó que sí lo había recibido, pero que simplemente no podía dormir. Mientras se acercaba a ella, su mirada se posó en la partidura y señalando un símbolo preguntó qué significaba. Odette se tomó el tiempo para explicarle, pero al notar que él no terminaba de entender, decidió mostrárselo, detallando con paciencia cómo debía hacerlo. Luego, con suavidad, le preguntó si le gustaría intentarlo. Bastian se sentó junto a ella y trató de imitarla, pero cuando presionó las teclas, el sonido resultó completamente diferente al que Odette lograba producir con tanta naturalidad. Ella intentó alabarlo de forma sutil, mencionando que su talento para el piano era tan bueno como el de ella con el tiro. Sin duda, Odette tenía una habilidad única para insultar de manera agradable. Era pacífico estar así con Bastian, pero ¿por qué aún no le había dicho nada sobre su expedición? El día después de las lecciones de tiro, Bastian le había regalado un rifle. Tal vez esa era su manera de darle algo con el que debía protegerse. Su último regalo antes de marcharse. Si era así, se sentía agradecida. Su matrimonio por contrato estaba por llegar a su fin y solo quería aferrarse a esa gratitud para terminar todo en buenos términos. Solo le restaba esperar a que Bastian se lo dijera. Pero primero haría su propia solicitud. Con cautela, cerró la tapa del piano y con un tono tranquilo le preguntó si podía tomarse unas vacaciones por el fin de semana. Bastian pareció sorprendido por su petición. Para aclararlo, Odette explicó que como no tenía un horario fijo, le gustaría tomarse un par de días libres. Sin embargo, Bastian la miró con seriedad y preguntó si alguna vez le había prometido vacaciones. Odette negó, pero argumentó que en un contrato típico, los días libres estaban garantizados. Bastian negó con calma, afirmando que no firmó un contrato para contratar a una empleada doméstica. Odette quiso refutar, pero él nuevamente la miró y preguntó qué pasaba. Sin más, Odette explicó que quería asistir al evento del Día de los Padres en la escuela de su hermana menor. Ante el silencio de Bastian, se resignó. Sabía que su petición no funcionaría. Se disculpó por hacerle una solicitud difícil y sugirió que lo mejor sería descansar. Pero para su sorpresa, Bastian sostuvo sus manos y con voz firme le dijo que podía ir. Odette lo miró con incredulidad, sintiendo una inesperada alegría. Entonces, Bastian agregó con absoluta naturalidad que irían juntos. Como si fuera lo más simple del mundo, añadió que casualmente él también tenía asuntos de trabajo en Karlsbad. Tan pronto como Tila la vio en la estación de tren, se aferró a ella con lágrimas en los ojos y declaró entre sollozos cuánto la había extrañado. Dijo que no podía estar más feliz de tenerla a su lado de nuevo. Odette le pidió que no exagerara, pero Tila insistió, asegurando que le había extrañado tanto. De haber sido posible, había saltado desde la ventana de su habitación en el internado para ir tras ella. Y si no fuera porque su aterrador esposo la había enviado tan lejos, habría encontrado la manera de ir por su cuenta a Arden.
Fue solo en ese momento cuando notó su presencia. Se quedó paralizada. Podía leer fácilmente la expresión en el rostro de su hermana. Tila acababa de darse cuenta de que Odette no había venido sola. Su aterrador esposo le estaba acompañando. Tila tembló ante la imponente presencia de Bastian, mientras Odette se animaba a presentarlos. Pasaron 3 días desde su llegada a Carlsbad. Si bien le había parecido extraño cuando Bastian afirmó que iría con ella, y a pesar de sus dudas, él se había mantenido ocupado con reuniones y citas con empresarios establecidos en el norte. No obstante, siempre encontraba tiempo para llamar a Tila y cenar juntos. Odette supuso que todo era para mantener las apariencias. El papel de esposo que había viajado hasta Carlsbad para conocer a la hermana menor de su amada esposa. Aquel día, sin embargo, su presencia estaba incluida en su horario. Odette había sido invitada al almuerzo de la duquesa Gerhard, y Bastian estaba a su lado. ¿Estaba durmiendo? Debía estar cansado. Admiró la belleza de Bastian. No era extraño que cautivara a tantas personas. Un hombre tan hermoso como para enloquecer a la princesa del imperio, un soldado honorable y además un exitoso empresario. Era consciente de que los nobles y los despreciables hablaban con desdén de él y de su matrimonio. Pero para Odette no era así. No se avergonzaba ni de Bastian ni de su matrimonio. Tal vez desde un principio, sus pensamientos se interrumpieron cuando Bastian abrió los ojos. Avergonzada de que él descubriera observándolo, buscó una excusa apresurada y murmuró que su corbata estaba torcida. Con cuidado la ajustó, temerosa de que descubriera su mentira. Para disimular su nerviosismo, preguntó con timidez qué tal se veía ella. Bastian la miró con calma y respondió con una sola palabra: perfecta. En el hospital, el duque Dicen estaba desesperado. Había pasado 3 estaciones desde que ingresó al hospital. Llegó en primavera y ahora el otoño ya cubría el paisaje con su paleta de colores. Sin embargo, en todo ese tiempo no había recibido ni una sola visita, ni una sola carta con la respuesta de sus múltiples mensajes. Había tenido paciencia. Había esperado, pero ya no más. Había dado demasiadas oportunidades y no podía tolerarlo por más tiempo. Si Odette había sido la primera en abandonarlo como hija, entonces él también dejaría de ejercer su papel como padre. ¿Creía que podía expiar sus pecados solo pagando las facturas del hospital? No, él merecía algo mejor. Incluso si no podía recuperar la movilidad de su cuerpo, eso no significaba que debería resignarse. Después de todo, el hombre que se había llevado a Odette poseía una inmensa fortuna. Si ese era el caso, lo primero que haría sería llevar a Tila Veller a prisión. La acusaría de intento de asesinato. Con una expresión sombría y los ojos encendidos por la determinación, afirmó en voz alta que con esas demandas jamás podrían ignorarlo de nuevo, y si aún así lo intentaban, encontraría la forma de hacer que lo escuchara. Sonrió con autosuficiencia, convencido de que lograría algo mejor. No se dio cuenta de que alguien lo observaba en silencio. Ya en su regreso y cerca al hotel, había algo en lo que Odette no podía dejar de fijarse: el parque de diversiones. Sus ojos se posaban una y otra vez en la rueda de la fortuna que se alzaba majestuosa. Bastian notó su mirada y propuso visitarla. Al escuchar su negativa, le recordó que el día anterior también le había estado observando desde la ventana del hotel. Odette desvió la mirada y tras un leve silencio contestó que simplemente le parecía hermosa. Sin embargo, no era solo eso. Aún le dolía el corazón al recordar el día en que le prometió a Tila llevarla a un parque de diversiones. La emoción en el rostro de su hermana seguía tan vívida en su memoria como si hubiera sucedido ayer. Si no le hubiese hecho esa promesa, si nunca hubiera dicho nada, tal vez Tila no habría estado tan desesperada por proteger los fondos de emergencia que tenía de su padre. Quizá así no habría ocurrido aquel desastre, pero ya no podía cambiar el pasado. Suspiró y con voz firme le recordó a Bastian que tenía una cita para cenar, por lo que debía marcharse. La respuesta de Odette dejó a Bastian pensativo. Sí, recordaba bien su horario. Su viaje a Carlsbad había tenido un propósito claro: reunirse con los Gerhard. Ahora que esa meta ya estaba cumplida, el resto de su tiempo podía manejarla a su antojo. Y en ese instante, lo único que realmente quería era estar con la mujer que tenía a su lado. Sin apartar la mirada de ella, acercó su mano y tomó la de Odette con suavidad. No la soltó de inmediato. Con tranquilidad, le informó que su horario había cambiado. Y en ese instante, lo único que deseaba era que aquel momento se prolongara un poco más.
Una vez en el parque de diversiones, Odette fue duramente regañada por Tila, quien no tardó en acusarla de haberla llevado a lo que claramente era una cita, además de lo incómoda que se sentía al estar al lado de su esposo. No podía creer que Odette le hubiera arrastrado a esa situación. Odette intentó tranquilizarla, asegurando que Bastian no le había dicho ni hecho nada y que no debía ser grosera. Después de todo, cuando ella le pidió llevarlas al parque para cumplir su promesa con Tila, Bastian no se negó, aunque su mirada había sido incómoda. Nunca expresó una negativa. Aún así, Tila insistió en que había sido un error traerla. Bastian solo era una víctima de Odette. Odette quiso refutar, insistiendo que no era así y que aquello no era una cita. Sin embargo, Tila no tardó en contradecirla, afirmando que claramente lo era. Y ser la tercera persona involucrada en una cita era terriblemente incómodo. Odette enfatizó que Bastian estaba siendo amable y que le estaba haciendo un gran favor, por lo que no debía hablar así de él. Pero Tila replicó que le tenía miedo. Para ella, Bastian era intimidante. ¿Acaso Odette no lo temía también? Odette se quedó pensativa. Después de todo, la presencia de Bastian sí le hacía sentir incómoda a veces, pero no era miedo. Llegó a la conclusión de que a pesar de todo, Bastian siempre accedía a sus peticiones, como en ese mismo instante, cuando se apartó para conseguir algodón de azúcar para Tila. Y además, si se tomaba el tiempo de conocerlo, tenía un lado caballeroso y Tila la interrumpió antes de que pudiera seguir pensando en ello. Interrumpió su silencio con picardía, le dijo que notaba lo mucho que admiraba y lo mucho que amaba a su esposo. La afirmación la dejó desconcertada. Antes de que pudiera reaccionar, Tila anunció que sus amigas le esperaban y que volvería a las 9. Odette suspiró y cuando Bastian regresó con el algodón de azúcar, se disculpó con él por la actitud grosera de su hermana. A pesar de lo amable que él había sido, Tila no hizo más que quejarse. Y lo peor de todo era que ni siquiera se llevó lo que había pedido. Bastian restó importancia al asunto y le tendió el algodón de azúcar. Odette frunció el ceño y afirmó que no era una niña. Bastian, sin inmutarse, replicó que era más joven que él, así que no veía problemas en que él la tuviera. Sin muchas opciones, Odette terminó aceptándolo. Bastian le tomó la mano con naturalidad y le invitó a caminar. Al ver su rostro relajado, Odette no pudo evitar preguntarse por qué aún no le había dicho nada sobre la expedición. Si su relación estaba a punto de terminar, no habría razón para que él siguiera siendo tan amable. Entonces, ¿por qué intentaba ser tan considerado? Perdida en sus pensamientos, apenas notó cuando llegaron al centro del parque. Bastian Clawitz, después de todo, era un hombre de modales impecables, educado, amable, nunca mostraba más de lo que consideraba apropiado. Una sonrisa gentil como la que le dirigía era solo parte de su fachada. Odette lo sabía. Ella misma estaba acostumbrada a sonreír falsamente. Su matrimonio no era más que una representación superficial y estaba claro que él abordaba con la misma mentalidad. Sin embargo, había habido momentos en los que sus verdaderos sentimientos se filtraron a través de esa fachada. El día en que se enteró de que la mujer con la que se casaría por orden del emperador era aquella que había ganado en una apuesta en primavera. La cinta que le fue otorgada como amuleto de victoria, pero que él terminó arrojando al barro. La fría expresión con la que le extendió el contrato que le ofrecía empleo por 2 años. La visita de los Demel cuando mostró su deseo sin reservas. Cada vez que él dejaba salir sus emociones crudas, tenían el poder de ir a Odette. Era una verdad que había olvidado, eclipsada por la tranquilidad de los últimos días. Pero ahora, con la serenidad reflejada en su rostro, esos recuerdos volvían a su mente con más fuerza que nunca. Era una verdad que se había desdibujado entre la calma de los últimos días, pero que ahora volvían a ella con fuerza. Y sin embargo, gracias a sus esfuerzos mutuos, el contrato se había desarrollado con relativa facilidad. Para culminarlo con éxito, ambos habían hecho lo que debían. Puede que con el tiempo una leve simpatía y comprensión creciera entre ellos, pero esos sentimientos eran tan efímeros como la dulzura del algodón de azúcar que sostenía en sus manos. Por lo tanto, reflexionar sobre tales cuestiones solo parecía inútil, pues sacada de sus pensamientos cuando alguien chocó contra su hombro. Estuvo a punto de caer, pero Bastian la sujetó con firmeza. El algodón de azúcar, sin embargo, terminó en el suelo. Cuando ella se agachó para recogerlo,
Bastian le prometió comprarle otro. Su tono era tan sereno y paciente que parecía estar hablándole a un niño. Odette, sin embargo, rechazó la oferta con una sonrisa amable. Luego miró el algodón de azúcar en el suelo. Sí, una ilusión que pronto desaparecería. Propuso ir a otro lugar más tranquilo. Se sentía más relajada ahora. Si Bastian se marchaba al frente, su contrato no se vería afectado. Solo debía asegurarse que él regresara en el plazo prometido y que le pagara su indemnización. Así que solo tenía que aceptar con humildad cualquier decisión que él tomara y cumplir con sus deberes asignados. El tiempo pasó rápidamente y solo faltaban 30 minutos para la hora acordada con su cuñada. A lo largo del recorrido, Bastian intentó sugerir distintas actividades. Subir a las atracciones para probar algunos snacks, ver el espectáculo de marionetas o comprar recuerdos. Sin embargo, sin importar qué propusiera, Odette siempre respondía con la misma frase: estoy bien. Así terminaron deambulando por el parque sin rumbo claro hasta que el tiempo se les escapó, casi sin darse cuenta. Bastian no pudo evitar preguntarse por qué Odette había insistido tanto en ir al parque de diversiones si parecía no tener interés en nada en particular. Dado que el punto de encuentro con Tila era la rueda de la fortuna, intentó una vez más convencerle de subir. Pensó que recibiría la misma respuesta de antes, pero en lugar de rechazarlo de inmediato, Odette preguntó si terminarían antes de que pasaran los 30 minutos restantes. Aliviado por su aparente cambio de actitud, Bastian respondió sin dudar que probablemente sí, aunque no podía asegurar cuánto tiempo tomaría subir. Sin embargo, al llegar a la atracción, el encargado les informó que estaba cerrada por precaución y debía ser revisada. Bastian quiso probar con otra atracción o algún otro juego cercano, pero Odette se negó con suavidad, recordándole que ya era casi hora del encuentro con su hermana. Él vaciló un momento antes de preguntar si realmente no quería hacer nada. Ella simplemente afirmó que estaba segura y había visto suficiente por ese día. Sin más, se dirigió a un banquillo para esperar a que Tila llegara. Odette estaba cansada. Asumió que Bastian haría lo mismo, por lo que ni siquiera giró en su dirección para comprobarlo. Pasaron algunos minutos en los que limitó a recuperar el aliento, hasta que de pronto algo le inquietó. Se giró y notó que Bastian había desaparecido. Su expresión se endureció mientras escaneaba los alrededores, pero no lo vio por ninguna parte. Lo llamó varias veces en voz alta sin obtener respuesta. Justo cuando comenzaba a preguntarse si le estaba jugando una broma, él pareció nuevamente caminando con la misma calma de siempre. Odette, sin entender qué había sucedido, pero antes de que pudiera decir algo, él le tendió un vaso descartable. Era chocolate caliente. Después de esperar un tiempo y de que la hora acordada pasara, Odette se disculpó con Bastian. Él restó importancia al asunto, pero ella insistió en que las aceptara. Mencionó que de haber subido a la rueda de la fortuna no les habría brindado un espectáculo maravilloso. A pesar de las dudas de Bastian, Odette señaló que no habrían podido disfrutar de aquella vista si hubieran subido, y sobre todo, que gracias a él había creado recuerdos inolvidables. Con una sonrisa radiante le agradeció una vez más. Sin embargo, para Bastian aquel agradecimiento sonó más a una despedida. Propuso que en su próxima salida fueran a la rueda de la fortuna de Rats. Odette no respondió de inmediato, parecía absorta en su vaso. Cuando Bastian se colocó frente a ella, ésta desvió la mirada, como si evitara encontrarse con la suya. Con suavidad, él acarició su rostro, atrayendo su atención. Sus miradas se encontraron y por alguna razón, Bastian sintió un impulso de acercarse más. La distancia entre ellos se acortó, pero justo en ese instante, una voz los interrumpió. Tila la llamó animadamente, rompiendo la magia del momento. Odette, sorprendida, corrió hacia ella, mientras Bastian se quedó inmóvil. El único consuelo de Teodora era la bebida. Hacía tiempo que lo era, pero en las últimas estaciones su dependencia había crecido, y peor aún, desde aquel día. Su esposo había perdido el derecho de construcción del ferrocarril y la rabia le había llevado directamente a la habitación de su hijo en cuanto se enteró. Quería urgirlo a reaccionar, a actuar como debía. Necesitaba que fortaleciera su relación con los Klein, pues últimamente se mostraba frío con su prometida y no podía quedarse de brazos cruzados. Era momento en que Franz hiciera algo. Sin embargo, al entrar a la habitación, lo único que encontró fueron los materiales de pasatiempo de su hijo. Su hijo solo desperdiciaba el tiempo en frivolidades. ¿Qué lo tenía tan absorto?
Con furia, arrancó la tela que cubría la pintura y al descubrir el lienzo, se quedó estupefacta. A pesar de no estar terminada, reconoció de inmediato la inspiración de su hijo. Era Odette. Ese recuerdo se desvaneció de golpe cuando Susan irrumpió en la habitación. Visiblemente alterada, con una carta en las manos, dijo que era del duque Dice, dirigida a su hija. Teodora suspiró cansada de recibir el mismo patrón de cartas sin sentido y con un gesto de desdén le indicó que la devolviera. Sin embargo, Susan insistió con firmeza que esa vez era diferente, tenía que leerla. Algo de su tono hizo que Teodora cediera. Tomó la carta y la leyó. Al principio sus manos temblaron, pero cuando llegó al final de la carta, una carcajada brotó. Había ganado. Por fin, había descubierto el secreto que esa mujer se esforzaba tanto en ocultar. Y lo más gratificante era la magnitud de su vergüenza. La despedida entre las hermanas fue difícil. Tila se aferró a Odette con fuerza, repitiendo una y otra vez cuánto se querían. Cuando finalmente se separaron, Odette no pudo ocultar su tristeza. Su expresión seguía sombría, probablemente afectada por la separación con su hermana. Bastien la observó en silencio, preguntándose por qué era tan leal a esa niña. Parecía más su madre que su hermana. No pudo contener su curiosidad y preguntó por qué iba tan lejos por ella, si solo era su media hermana y la hija ilegítima de su padre. Odette lo miró con seriedad y le respondió que eso no era culpa de Tila, sino solo de su padre. No le importaba lo que la gente dijera sobre ella. Para Odette, Tila era su familia y jamás se avergonzaba de su familia. Bastien se quedó pensativo por un momento y luego preguntó ¿por qué ese afecto parecía dirigido solo a su hermana? Odette respondió sin titubeos. Su padre había renunciado a su papel y ella había dejado de esperar algo de él. Intrigado, Bastien quiso saber más. Preguntó si Tila la amaba tanto como ella a su hermana. Odette guardó silencio unos segundos antes de responder. Dijo que incluso si no lo hacía, para ella estaba bien. No deseaba que Tila la amara tanto como para que su corazón le doliera. Era suficiente con que le agradara, con que al pensar en ella su corazón se sintiera ligero y vibrante, así como las luces de la rueda de la fortuna le hacían sentir cuando las miraba. Bastien la observó con asombro. Nunca había considerado que el amor familiar pudiera sentirse así. ¿Así de precioso era formar parte de la familia de Odette? Una invitación de parte de Teodora Clawitz había llegado a la mansión. Deseaba tomar el té y solicitaba una visita a la familia. Teodora, con respeto, le recomendó rechazarla, aunque dejó en claro que la decisión final debía tomarlo ella. Odette estuvo de acuerdo. Era inusual que Dora hiciera una sugerencia tan firme, lo que significaba que debía haber algo más detrás de esa invitación. Aquello le hizo preguntar a Dora si debía hablar con su esposo sobre el tema. Sin embargo, Dora añadió con cortesía que lo ideal sería no molestarlo. El señor estaba demasiado ocupado con los preparativos del festival naval y no era recomendable cargarlo con preocupaciones innecesarias. Odette coincidió con ella y tras agradecer su consejo, afirmó que rechazaría la invitación. Con la decisión tomada dejó el asunto atrás y se dispuso a asistir a su siguiente compromiso, la cita con el periodista, el invitado del día. La entrevista se llevó a cabo en el salón de invitados y al finalizar el periodista comentó que solo faltaba la fotografía para completar el artículo. Bastien era consciente de cómo Odette desempeñaba a la perfección su papel como señora Clawitz. Aquella no era una simple entrevista, sino una orden directa del emperador, transmitida, como era de esperarse, por su fiel amigo, el marqués de Melk. El propósito oficial era utilizar el retrato familiar para promocionar el festival naval. Si bien le habían dado la opción de rechazarlo, bajo el pretexto de no querer mancillar el honor del héroe, Bastien sabía muy bien cuáles eran las verdaderas intenciones detrás de la solicitud. Quería usar su imagen para allanar el camino hacia el matrimonio de la princesa. Después de todo, el emperador sintió un extraordinario apego y orgullo por la flota del Mar del Norte. Aunque apaciguar al príncipe heredero de Berro era una prioridad, no quería hacerlo a costa de avergonzar a uno de sus más valiosos héroes. Bastien entendía el juego, pero aún así aceptó. Se acomodó en la posición que el fotógrafo le indicó y siguió todas las recomendaciones para el retrato. El artículo no solo facilitaría las cosas para el emperador, sino que también ayudaría a acelerar sus propios planes. Si todo salía bien, la caída del hombre que se atrevía a llamarse su padre sería aún más rápida, y a ese ritmo ni siquiera necesitaría el matrimonio con Lavier para obtener lo que quería. Si el proyecto que había conseguido se completaba con éxito,
obtendría un derecho legítimo sobre la mitad de los derechos operativos del emprendimiento ferroviario. El duque era un hombre astuto. No rechazaría un trato que engordara sus bolsillos sin la necesidad de sacrificar a su preciada hija en un matrimonio político. Si eso sucedía, entonces continuar con la farsa de su matrimonio con Odette no sería una mala jugada, y una vez que terminara con esas tediosas complicaciones y su pequeño proyecto llegara a su fin, si algún día realmente pudiera empezar de nuevo, tal vez entonces haría de la mujer que tenía a su lado su esposa y construiría una familia con ella. En la residencia de la condesa Trier, en Rotz, la anfitriona sonrió satisfecha mientras observaba el artículo. Se referían a ellos como el héroe y la bella, lo que pareció tranquilizarla. Mencionó a Odette que le reconfortaba ver un retrato de ambos, pues la pareja no tenía un retrato de boda. Incluso recordaba cómo Odette había rechazado una cita con el mejor artista de la ciudad, siempre encontrando excusas para evitarlo. Con un tono más serio confesó que por un momento había pensado lo peor de Bastien. Parecía que él era quien no quería dejar ningún rastro de su matrimonio. Odette se mantuvo serena y defendió a su esposo, asegurando que eso no era cierto. La condesa, notando su error, se disculpó y prometió no volver a insinuar algo similar. Además, intentó reconfortarla afirmando que ambos compartían un cariño especial. Según ella, el capitán demostraba afecto por su esposa, así que Odette no debía preocuparse por ese asunto. Odette insistió en su defensa, consciente de que de otra manera podría surgir sospechas. Sin embargo, no dejaba de resultarle extraño que a pesar de su aparente deseo de borrar cualquier rastro de matrimonio, Bastien hubiera aceptado la entrevista sin objeciones. No importaba si fuera por orden imperial o no, había algo en esa decisión que le inquietaba. La condesa continuó su charla expresando su alivio hasta que, con cierta emoción, preguntó si había noticias sobre un embarazo. Odette negó con calma, pero su respuesta no impidió que la condesa añadiera que estaba ansiosa por tener un nieto en sus brazos. Ese tema se había vuelto recurrente y aunque le resultaba incómodo, sabía que encontraría un respiro cuando Bastien partiera al campo de batalla. Comprendió entonces por qué su esposo quería alejarse de ver. Bastien era un maestro de la estrategia y al parecer aplicaba la misma habilidad en su matrimonio, sabiendo cuándo y cómo moverse. Su victoria también sería la de ella, así que debía aprender a confiar en él y seguir su ejemplo. En ese momento una doncella se acercó con una expresión preocupada y le entregó una carta. Odette la tomó por sorpresa. No entendía cómo una carta podría haber llegado hasta ella si ésta estaba en casa de otra persona. La doncella explicó que el mensaje estaba marcado como urgente y que había sido enviada por insistencia de su remitente, una tal señora Palmer. El nombre no le resultaba familiar, pero al abrir el sobre y leer las primeras líneas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su sangre se heló. Era una amenaza. La condesa notó su repentino cambio de expresión y preocupada le preguntó si todo estaba bien o si había recibido malas noticias. Odette, obligándose a mantener la compostura, fingió tranquilidad. Con una sonrisa contenida, respondió que no era nada grave. Solo era la esposa de un militar que tenía un asunto urgente que discutir con respecto al festival naval. La condesa sintió con comprensión y le animó a marcharse de inmediato. El deber era el deber, y más aún cuando el honor de su familia estaba en juego. Agradecida por su comprensión, Odette se despidió cortésmente. Tenía una cita pendiente con la remitente de la carta. Bastien avanzaba por los pasillos de la sede militar, dirigiéndose a la oficina del marqués de Mel, aún debatiéndose si presentar su solicitud de servicio en la expedición o romperla. Sus conocidos le habían recomendado que lo más ventajoso para él era quedarse en la sede. Después de todo, su posición ya estaba asegurada, y la expedición no le garantizaba ascender más rápido. Sin embargo, Bastien no quería vivir como un soldado por el resto de su vida. Seguir viviendo con el uniforme le ayudaría a consolidar el honor que había ganado, pero aún quedaba un tiempo para resolver por completo los asuntos pendientes con su padre. Delegaría el resto de trabajo a Thomas, pero ¿cómo emplearía su tiempo para obtener mayores beneficios? La expedición era una excelente opción. Sin embargo, lo que realmente le hacía dudar entre romper o no la solicitud no era el futuro de su carrera, sino Odette. ¿Qué pasaría si ella se convirtiera en su verdadera esposa? Odette era una mujer devota, leal a su familia, sin importar las circunstancias, y Bastien estaba seguro de que si él llegaba a ser su familia,
ella le mostraría el mismo cariño, incluso si en ese momento no tenía sentimientos por él. Solo era cuestión de tiempo para que se enamorara. Bastian no sabía lo que era permanecer en una familia armoniosa, pero confiaba en que podía construir una con Odette, una mucho mejor que la de los Dicen, quienes solo la habían explotado toda su vida. Él tenía mucho que ofrecerle. Le permitiría disfrutar de una vida aristocrática sin preocupaciones. Le daría las cosas más preciosas y exquisitas que el mundo tenía para ofrecer. Cualquiera que fuera el deseo de su corazón, él se aseguraría de cumplirlo, costara lo que costara. Y sobre todo, la protegería. No permitiría que nuevas imperfecciones mancharan su vida ya difícil. Bastian creía firmemente que podía encarnar el papel de un esposo devoto en el futuro y un padre cariñoso. Construiría ese tipo de familia ideal. Solo era cuestión de tiempo en que sus corazones terminaran conectándose. Confiaba en Odette. Ella nunca había traicionado su confianza y en su interior sabía que no lo haría. Ese pensamiento lo llevó a considerar renunciar a su alianza con los Lavier. Por primera vez, el matrimonio con Odette ya no se sentía como una simple estrategia, sino como algo que realmente podía funcionar. Pero entonces reconoció que esa inclinación podía no ser más que un impulso pasajero, una ilusión alimentada por su anhelo de poseer a la mujer que deseaba. Pues solo cuando llegó a esa conclusión que comprendió que el tiempo una vez más se encargaría de resolverlo. Con esa idea ya clara en su mente, Bastian finalmente tomó una decisión. El tranquilo silencio en la estancia llegó a su fin, con la abrupta entrada de Odette. Theodora Clawitz, la mujer que le había citado, la sonrió con suficiencia y preguntó con desdén por qué tenía tanta prisa. Aún faltaba tiempo para su cita. Y además, si hubiese aceptado su invitación desde un principio, no habría tenido que presentarse de esa manera. Odette estaba desaliñada, algo que nunca antes había permitido que nadie viera. Sin rodeos, preguntó por qué le había enviado una carta tan ridícula llena de amenazas. Theodora no mostró la menor reacción y con la misma indiferencia respondió que había visto personalmente la carta que el duque había escrito. Los recuerdos de aquel fatídico día habían regresado a él con total claridad. Luego, con una frialdad escalofriante, preguntó ¿cuánto tiempo más pensaba seguir mintiendo? Odette sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar cuestionarla. ¿Mi padre te envió una carta directamente a ti? Theodora se limitó a responder con ironía. En teoría podría decirse que sí. Odette apretó los puños y trató de mantener la calma. Explicó que su padre solo decía incongruencias, que su mente estaba distorsionada a causa de la caída que había sufrido, lo que provocaba que sus recuerdos estuvieran alterados. Theodora la miró con una mezcla de burla e incredulidad. Odette lamentó profundamente que alguien pudiera creer las palabras de un hombre mentalmente incompetente, pero convencida de que no tenía sentido seguir discutiendo, decidió dar por terminado el asunto. Lo dejaré pasar, pero te pido que no vuelvas a insultarme ni a mí ni a mi hermana. Se giró para marcharse, pero la voz de Theodora la detuvo en seco. Es repugnante ver cuánta confianza tienes en ti misma. Dime, ¿acaso no recuerdas a la señora Palmer? Odette sintió que su cuerpo se tensaba. La esposa del administrador del edificio en el que viviste durante 3 años. Según tu padre, ella es una testigo. El miedo la golpeó con una fuerza brutal. Desde un principio, el mayor temor de Tila había sido que alguien hubiese visto algo, pero ella misma había intentado de convencer a Tila que eso no era posible. Sin embargo, ¿y si se equivocaba? ¿Y si la señora Palmer realmente sabía la verdad? Theodora no la dejó espacio para respirar. Tu padre quiere una reunión con ella. Quiere que Tila y tú estén presentes en el hospital. Si te vas sin más, lo tomaremos como una confirmación de tu parte. Pero si deseas limpiar tu nombre, esta sería tu oportunidad. Las palabras retumbaron en su mente. Si realmente su padre había recuperado la memoria, ¿qué haría? Su silencio fue la confirmación que Theodora necesitaba. Con una sonrisa triunfante, declaró que ahora sí podían tener una conversación apropiada. Luego, con un tono burlón, sugirió que Bastian seguramente ignoraba todo lo ocurrido. Un hombre como él, calculador y meticuloso, jamás se habría casado con una mujer con un secreto tan peligroso. Es una historia fascinante, ¿no crees? Una bastarda que intentó asesinar a su propio padre, su hermana mayor, convertida en su cómplice. Y el resultado, un duque lisiado de por vida. Y lo más interesante de todo,
es que la cómplice resultó ser la hija de la princesa Helena, la esposa del héroe de guerra. ¿Puedes imaginarte el escándalo que provocaría esto en el imperio? El peso de sus palabras se sintió como un golpe. Odette, luchando por mantener la compostura, se apartó bruscamente del agarre que le estaba lastimando el brazo. Con frialdad absoluta, preguntó: ¿cuál es el verdadero motivo de esta cita? Sabía que Teodora no tenía intención simplemente de usarla para manchar la reputación de Bastian. Había algo más detrás de todo aquello. Teodora sonrió con una calma escalofriante, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Luego avanzó lentamente con la seguridad de un depredador y formuló la última pregunta. ¿Amas a tu esposo? El silencio de Odette fue más elocuente que cualquier otra respuesta que pudiera haber dado. Teodora sonrió con satisfacción. Ahora sí, podemos continuar con nuestro negocio. Bastian se dirigía a la habitación de Odette. Había presentado la solicitud y todo marchaba según lo planeado. Sin embargo, el cansancio se había intensificado debido a la embriaguez que llevaba encima, un precio que había pagado por la decepción del almirante Demel, quien lamentaba profundamente su partida. Ya pasaba medianoche y asumió que encontraría a Odette dormida, pero al entrar a la habitación, la vio de pie frente a él. Sorprendido, se acercó y le preguntó por qué aún seguía despierta, pues la había imaginado descansando. En ese momento, el chal de Odette resbaló de sus hombros. Bastian lo recogió y se lo entregó, observando cómo ella, al recibirlo, le agradecía con amabilidad, mientras su rostro se teñía de un leve rubor. Por un instante, él la contempló en silencio. Si todo salía como estaba previsto, Odette pronto se convertiría en una casta divorciada. Su futuro esposo sería su primer compañero, y al imaginarlo, no pudo evitar soltar una carcajada irónica. Después del divorcio, los rumores sobre su supuesta impotencia no tardarían en esparcirse, y la sola idea le resultaba divertida. Odette, desconcertada por su risa repentina, le atribuyó a su estado de embriaguez. Cuando ella propuso acompañarlo para que descansara, Bastian sonrió con picardía y bromeó, diciendo que también podría cantarle una canción de cuna y arroparlo. Su comentario lo tomó por sorpresa y el sonrojo en su rostro se intensificó. Para Bastian, esa imagen fue demasiado tentadora. Sin pensarlo más, se acercó lentamente, la miró con una inusual dulzura y, dejándose llevar por el momento, la besó. El beso que Bastian le dio a Odette fue diferente a cualquiera de los anteriores. No había rastro de desesperación con la que solía reclamarla, ni del dominio con el que antes le había tomado. Tierno, dulce, pausado, dejando el espacio para respirar antes de volver a buscarla. La sensación era extraña, casi irreal. ¿Por qué era tan cariñoso? ¿Por qué parecía tan sincero? Odette sintió que su corazón latía con fuerza, pero no permitió que el momento la envolviera por completo. Con suavidad, pero con determinación, le insistió en que tenía algo que preguntarle. Cuando por fin captó su atención, lo miró fijamente y preguntó: ¿no hay algo que debas decirme, Bastian? La pregunta lo sacó de su estupor de deseo. Por un instante su mente se nubló, atrapada entre la atracción que sentía por ella y la realidad que no podía ignorar. Ya había tomado su decisión. Había decidido desplegarse al frente, y ese era el momento de decírselo. Pero, ¿qué exactamente debía decirle? Abrió la boca, pero ningún sonido salió de sus labios. Podría pedirle que la acompañara. En la isla de Troza había alojamientos para familiares de los militares. No sería tan cómodo como la vida que llevaba en Arden, pero tampoco pasaría penurias. Odette no era una mujer frágil. Estaba seguro de que podría adaptarse bien. Sin embargo, la misma certeza hacía que la decisión fuera más difícil. Llevarla con él significaba aceptar que su matrimonio sería permanente. Lo sabía. Sabía que Odette era hermosa, que poseía una belleza impresionante, pero más allá de eso, reconocía que ella lo había cautivado. Cada vez que estaba cerca, su mente se nublaba, incapaz de pensar con claridad. Levantó su mano queriendo tocar su rostro, acunarla, pero se detuvo. Era estúpido tomar decisiones que afectaran su vida entera estando en ese estado. Cuando finalmente habló, su voz sonó fría y distante, como si intentara convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. No tengo nada que decirte. Se apegaría a esa decisión. Iría solo. Eso era lo mejor para ambos. Odette asintió con resignación ante la respuesta de Bastian. Aunque una punzada de dolor se instaló en su pecho, no esperaba nada diferente, pero aún así dolía. Con un suspiro contenido se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso,
sintió cómo Bastian la retenía con suavidad. Su contacto firme pero delicado, sin previo aviso, le plantó un beso. Fue dulce, pausado. Cuando se separó, Bastian la miró con ojos pesados por la embriaguez y les pidió amablemente que lo ayudara a dormir. Odette lo observó con cautela antes de responderle con aire de escepticismo. Sabía que no debía involucrarse demasiado, que la distancia era lo mejor. Con frialdad dijo que era demasiado grande para que le contara cuentos para dormir. Bastian rió, despreocupado. Luego, tambaleándose, caminó hacia la cama. Sin más, se dejó caer y el sueño lo venció. Odette lo contempló en silencio, sorprendida. Era diferente a lo que había conocido. Su padre, cuando estaba en ese estado, lanzaba insultos y rompía cosas. Bastian, en cambio, parecía más gentil, incluso afectuoso. Ambos eran dos hombres completamente distintos, aunque compartían la misma afición por la bebida. Con un suspiro, se acercó a él. Acomodarlo sería su última tarea del día. Tratar con un hombre ebrio no era algo nuevo para ella. Había perfeccionado esa habilidad a lo largo de los años. Con movimientos cuidadosos, lo arropó asegurándose de que estuviera cómodo. Pero mientras lo observaba dormir, la realidad la golpeó como un vendaval. La decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. ¿Era su familia o el contrato con Bastian? Y la respuesta siempre había sido una. Le había prometido a Tila que la protegería a cualquier costo, que llegaría hasta el mismo infierno si era necesario para salvarla. Ese día, cuando pronunció aquella promesa, también decidió enterrar la verdad para siempre. Y ahora debía soportar el peso de esa decisión. Para proteger a Tila, debía traicionar a ese hombre.